SER Podcast. Sergio Peris Mencheta, qué bueno tenerte de nuevo en La Hora Extra. ¿Cómo estás? Muy bien. Estuviste con nosotros hace poco más de un año presentando Ladies Football Club. Ajá. Y ahora estás aquí por Cielos, de Wajdi Mouawad, último gran estreno de la temporada en La Abadía. ¿Por qué quisiste dirigir este texto, que es una tetralogía de este dramaturgo libanés y canadiense? Está dentro de una tetralogía de La Sangre de las Promesas y es la última de las piezas, ¿no? Son los 4 elementos: litoral, bosques, incendios y cielos. Bueno, no en ese orden, pero cielos seguro que es la última. Bueno, descubro el texto en Barcelona, en versión de Oriol Broggi, con La Perla. Suelo ver lo que hace Broggi, suelo ver lo que hace Julio Manrique. En este caso no estaba Julio, pero son referentes para mí. Lo vi hace muchísimos años, pues creo que en 2014, casi 10 años. Y el día siguiente me puse a traducir el texto. Sí, lo vi en catalán además, me enteré del 60% y aún así me fascinó el texto. Conocía incendios, conocía litoral, no conocía cielos ni bosques. Y me dije en su momento, pues algún día a lo mejor hago esto, a lo mejor soy lo suficientemente maduro y mayor como para hacer esto. Ahora que ya tengo 150 años, cuando Mayorga me plantea hacer algo en la Abadía, que es la primera vez que se me plantea hacer nada en la Abadía, digo, no puedo desaprovechar esta oportunidad. Y le propongo Mouawad y me recibe con los brazos abiertos. Dice textualmente, este miembro de la Real Academia, me pone mucho Peris Mencheta más Mouawad, la ecuación me pone. Y nada, y aquí estamos, un año después. Esto fue hace un año y algo. Él vino a ver Ladies Football Club precisamente ahí a los teatros del canal, y en la misma sala subió a la cabina y me dijo, tengo un hueco para ti, propónme algo. Y aquí estamos. O sea, Villeneuve adaptó Incendis, tú Cielos. O sea, Villeneuve, cuidado. Que Dune 3 igual tenemos a Peris Mencheta. Bueno, la obra cuenta el trabajo contrarreloj de un grupo de criptógrafos, traductores, de investigadores, para salvar o impedir un atentado terrorista múltiple. Hay muchas reflexiones que salen en este casi thriller a contrarreloj, o que empieza como un thriller a contrarreloj. La primera es pues esas tragedias que se ciernen sobre la sociedad, que cada semana tenemos una nueva, ¿no? Sí, tragedias. Bueno, dicen que Mouawad es el Sófocles del siglo XXI, ¿no? A diferencia de las tragedias griegas, los que provocan las tragedias no son los dioses, sino que somos nosotros mismos, ¿no? La obra está escrita en 2000, no sé, bueno, él tarda mucho tiempo en escribir las obras, ¿no? Puede ser un proceso de 3 o 4 años. Es muy apasionante. Os recomiendo, si podéis ver alguna entrevista, cómo desgrana, cómo va escribiendo las obras en el metro, con un bloc de notas. Es fascinante. En cualquier caso, esta obra se estrena en 2009 para cerrar precisamente la tetralogía en Aviñón. Y ya en 2009 hablaba de cosas que están pasando hoy. Cosas que no pasaban en 2009, me refiero. No solamente, primero, cosas que ya pasaban en 2009, pero cosas que no pasaban en 2009 y hoy sí pasan, ¿no? Como por ejemplo, así a bote pronto, la juventud atentando contra el arte, ¿no? Pero luego además toda la tecnología que implica la narrativa de Cielos, que es en eso se diferencia mucho de las otras 3 obras de La Sangre de las Promesas. En mucha de esa tecnología yo en 2009 ni había oído hablar de ella, o sea, me parecía como ciencia ficción. O en 2014 decía, fíjate, un poema para abrir pues lo que hoy sería una criptocartera de estas, ¿no? Una cartera de criptomoneda. Pues ahora se usan auténticos poemas, ristras de palabras larguísimas, ¿no? Bueno, pues esto que no sé cuándo nació, ya lo está implementando Mouawad en 2009. Y evidentemente hablar de la herencia de nuestros padres, de nuestros abuelos, como siempre, pero como siempre en el caso de Mouawad, pero esta vez muy enfocado en la relación paterno-filial, ¿no? Como el hijo, vamos a decir que se venga del padre, en el sentido más metafórico, por la herencia de todas las guerras en las que de alguna manera ha implicado a ese hijo, ¿no?
Vamos ahora con todos esos asuntos, pero no sé si estas tragedias que se ciernen sobre la sociedad son inevitables o estamos condenados. Lo que parece que no nos va a salvar es ni la cultura, ni la belleza, ni la poesía, según he leído. Eso por lo menos no va a impedir un atentado. No sé si estás de acuerdo o si al final son las letras y la palabra, que en este texto se reivindica mucho el valor de la palabra, lo que nos va a salvar en vez de tanta seguridad. Es bonito pensar que precisamente esta obra está escrita para que así sea, ¿no? Muawad es un portador de la llama, uno de los portadores de la llama, para mí el gran referente de la primera década del siglo XXI. Sí, los que hacemos teatro, los que nos dedicamos a esto, lo que os dedicáis a esto, es porque todavía tenemos fe en que todavía se pueden cambiar las cosas, ¿no? Evidentemente, Muawad no es un autor fácil, es un autor exigente, es un autor que no tiene ningún tipo de concesión, ni hay comedia ni hay happy ending. Pero siempre sales de los teatros diciendo, ok, hay una posibilidad de cambiar las cosas. Él directamente nos pone un espejo, como hacía Shakespeare, para decir, mira qué tonto eres, mira qué fácil era. Es sencillamente, no quiero resultar, lo voy a resultar. Venga, voy a resultar lo que haya que resultar. Al fin y al cabo, en el amor está la clave. Si rascas, te encuentras con esas 4 letras, rasques donde rasques. Bueno, pues Muawad es un portador de esa llama amorosa y bueno, nosotros humildemente hemos tratado de coger el relevo de esta Olimpiada y tratar de llevarlo a la abadía y tratar de poner luz sobre lo que nos está pasando hoy, sobre el presente que estamos viviendo, desde lo más doméstico hasta lo más macro societal, vamos. Y en esto que decías del amor, sí que hay una cosa en común, porque los textos que habéis creado, que habéis levantado en Barco Pirata, muchos de ellos también tienen muchos han sido sobre tragedias de nuestro tiempo, de un tiempo semipasado, ¿no? Pero todos tienen el amor, si vas quitando las capas, como la pulsión de muchos de sus textos. Los últimos que hemos hecho no solo tienen conexión con el amor, bueno, vamos a decir que el amor está en la base de todo, pero todos tienen en una capa superior el tema de la memoria, el tema de que somos un país desmemoriado, que sufre un Alzheimer sin saber que se está sufriendo, ni siquiera que lo padecemos, ¿no? Me gustaría pensar, o después de haber trabajado Cielos, tiendo a pensar que esa gente joven que atenta sobre el arte lo hace con dolor, no lo hace como venga, vamos a hacer streaming, vamos a tener no sé cuántos likes y más visionados que nadie, no, que lo hacen no solo con un compromiso, el que sea, en este caso, pues la mayor parte de las veces que lo hacen, bueno, los que lo están haciendo tiene que ver precisamente con cuidar el planeta, etcétera, pero además hay un dolor en el mero hecho de hacerlo. Es decir, que no están pasando por encima de que ese cuadro, esa Gioconda, ese Van Gogh, es nuestra memoria, es parte de lo que somos. Estamos aquí, entre otras cosas, gracias a eso. Y si algo perdura en el tiempo es el arte. Nadie se va a acordar de los políticos dentro de 200 años, de los que ahora es tan importante todo lo que está pasando, es que se asocian, no se asocian, el otro, el de la moto. No, nos vamos a acordar de Muawad dentro de 200 años. Bueno, pues quiero creer que en esa juventud hay un dolor al vandalizar estas obras. Y creo que es el mensaje que traslada de alguna manera Wasni. A propósito del arte y de la memoria, nuevos seres ocuparán nuestro lugar, seres mejores que nosotros nos olvidarán. No sé si... Esto es exactamente lo que vengo de decir, ¿no? Es que me resuena cada vez que lo dice Javi Tolosa en La Función, y cada vez que lo dice dices, pues sí, déjate ya de querer pasar a la historia. Si el que va a pasar a la historia es este genio que es Muawad, déjate de intentar poner tu impronta en la historia de la humanidad. Yo, como Sergio Pérez Mencheta, y todos y cada uno de nosotros, en una fantasía loca que tenemos de pasar a ser inmortales, ¿no? No, nos olvidamos. Y a propósito de nuevos seres que ocuparán nuestro lugar, la matemática y la poesía no son incompatibles, eso también se dice en este texto y es verdad, lo hemos reivindicado aquí, pero hay en estas cosas que dices que era un adelantado a su tiempo, hay también una cierta reflexión porque hay mucho de algoritmos y de inteligencias artificiales. No sé si te preocupa que Muawad que la próxima obra de Boto la vaya a escribir la inteligencia artificial. El próximo Tintoretto será de una inteligencia artificial. Voy a poner en voz una reflexión que tengo de un tiempo a esta parte. El día que yo vi esa foto de Trump corriendo
perseguido, que era por una especie de antidisturbios, y me la creí. Y dije, es que claro, lo primero fue, es que claro, es que no podía ser de otra manera. Y dije, vale, ok, primero, está aquí para quedarse la inteligencia artificial y además, evidentemente, a partir de ahora ya no nos podemos creer nada. Nada. Pero ni teniéndolo delante y tocándolo, porque llegará un momento que aun tocándolo y oliéndolo puede resultar falso. Pero a raíz de eso me planteé que el teatro, porque estamos aquí para hablar de teatro, puede ser el último reducto. Es decir, un actor en el futuro podrá estar rodando 3 o 4 películas a la vez porque ha cedido sus derechos de imagen, pero va a estar en carne y hueso en una sala en Lavapiés. Y ojo al precio de la entrada ahí, ¿eh? Porque ahí lo vas a oler y lo vas a tocar, lo vas a casi poder disfrutar en directo. Cuidado ahí con la inteligencia artificial que puede venirle bien al teatro en un momento dado, ¿eh? Oye, sí, porque en el último estreno en La Abadía, la de Rodrigo García, hemos visto un perro robot. Con un perro robot ahí haciendo de todo, ¿no? Sí, por eso digo que, ojo, porque a lo mejor el teatro se puede convertir en el último reducto de humanidad en el arte, porque hasta una pintura te la puede hacer ya una inteligencia artificial. Ya no sé yo si el hecho de estar en carne y hueso será todavía para dentro de un par de, iba a decir de siglos, pero no, a la velocidad a la que va todo, a lo mejor también el teatro se ve invadido por la inteligencia artificial, más allá de un perro en escena. Oye, ¿qué retos plantea? Porque es un texto, tú lo decías, es un texto complejo. ¿Qué retos plantea como director adaptar un texto así? Una puesta en escena, buscar a qué actores, qué cosas distintas a otros montajes que has hecho tú. Pues mira, de un tiempo a esta parte, algo que no hacía nunca, lo estoy haciendo, que es hacer audiciones. Me he hecho las paces. Yo no hacía audiciones porque yo odiaba como actor que me hicieran audición, porque yo entendía que yo era lo suficientemente bueno como para que no me hicieran una audición, ¿no? Y en una audición no se determina si uno es bueno o no es bueno, se determina si uno es apto o no en ese elenco que se va conformando para hacer tal o cual papel, ¿no? Eso uno lo entiende cuando está del otro lado. Las veces que hemos hecho audiciones, que hemos hecho castings, la verdad es que nos ha ido muy bien. Primero porque no hacemos castings al uso, no es pasa, di tu texto y vete, sino que hacemos un taller donde conocemos a las personas. Muchas veces hacemos un taller de clown, donde el clown es en cuanto te pones una nariz roja se te ve la almita, y uno sabe si va a poder trabajar o no con esa persona. Y yo cada vez estoy buscando más elencos de buena gente. Si son buenos actores, maravilloso, pero primero, por favor, que sean buena gente. Para hacer cualquier obra de teatro, y más en los pollos en los que nos metemos habitualmente, con 11, 13, 27 en la cocina, necesitamos que sea buena gente. Y luego, si encima la función sale de gira, todavía con más razón. Con lo cual hice unos talleres de una semana donde me encerré con 80 actores y donde les di la opción no de decir su texto e irse, sino de trabajar en común y ayudarse unos actores a otros. Tú figúrate, un actor que venía a hacer la misma prueba que otro, y que otro, y que otro, y eran 10 que hacían la prueba para el mismo papel, con el mismo texto, se ayudaban. Y los que mejor se ayudaban y los que más sabían trabajar en equipo son los que están haciendo la función. Porque esto es una célula antiterrorista y tienen que ser un equipazo. Tiene que ser un equipazo en escena y en gira y en los ensayos y incluso los días como hoy que están descansando. Tienen que ser un equipazo. Y lo primero que nos planteamos es que es un texto, a diferencia de un texto habitual, normal, es Wajimawat, con lo cual toca desencriptarlo. Es decir, la obra habla de criptógrafos, pero hay que desencriptar el texto en sí mismo. Es todo una pirámide a la que te enfrentas, llena de códigos, y a ver cómo entramos al final en la sala principal, ¿no? Y eso ha sido un trabajo muy bonito, ha sido un juego, para mí yo me lo he tomado como un juego, y creo que es uno de los principales alicientes que yo siempre tengo como aliciente principal, el que me lo sé, que me lo voy a pasar bien, el haberme metido en este fregado que es Wajimawat. Y es un reto añadido el hacer un thriller en el teatro, que es lo que más vende en literatura. Pues yo tengo la fantasía de que me van a decir, vale, Peris, pero ¿por qué no has hecho la peli? Claro. Haber hecho la peli. De hecho, de La sangre de las promesas, Incendios es, te diría, que la segunda más cinematográfica. La más cinematográfica es sin duda Cielos. Litoral es complicada y Bosques también como para hacer una película,
pero Cielos quizás no lo han hecho por evidente, porque yo diría que incluso es un capítulo de 24 horas por momentos, es el código Da Vinci, tiene una serie de elementos que no estás acostumbrado a ver encima de un escenario, y eso tiene su dificultad, porque evidentemente tiene su dificultad, tiene su lado bueno y su lado malo. El lado bueno es que me apetece ver un thriller hoy, y coges y te metes en cualquier plataforma y a ver cuál es la película más, bueno, pues me apetece ver un thriller hoy, me voy al teatro. Tampoco está mal. Ahora, la dificultad es que, evidentemente, el primer plano, a ver cómo lo hago. A ver, bueno, pues lo terminamos haciendo. Profundizamos en dos elementos que aborda este thriller. Por un lado, la violencia y por otro lado, la juventud. Sobre la violencia, y hay una reflexión también sobre la violencia de Estado. No sé si el poder, al final, hagas lo que hagas, acaba tiñéndote las manos de sangre. Bueno, el mito de Cassandra. Al final, el portador del mensaje... el portador de la solución, el tener la solución no es sinónimo de encontrarla. Es decir, uno puede tener la solución pero no ser escuchado o no ser entendido. Y de esto habla. Esto es uno de las capas que tiene la obra, ¿no? Yo puedo ser el mejor científico del mundo y haber descubierto la cura contra lo que fuere, pero si el gobierno está sometido al Big Pharma, el gobierno no va a hacer ni puñetero caso. De esto habla también Cielos. Es decir, aquí hay un atentado a nivel mundial, como has planteado desde el principio, pero digamos que el tipo que tiene la solución tiene el hechizo de Apolo y le han escupido en la boca y todo lo que sale por su boca no es creíble, ¿no? Y al final, pues la cosa bien, os lo digo ya, no acaba. Y como padre y como director que trabaja con gente joven, ¿cómo ves a la juventud de hoy? Aquí se habla... Como director joven también. Súper joven, bueno, solo sí. Tengo 150 años. Eso ha dicho. Strindberg con 260 me he planteado. ¿Cómo la veo? Pues tengo ahí yo creo que todo se compensa. Porque me encuentro con gente joven que está muy conectada, en el mejor de los sentidos, y evidentemente mucha gente joven que está muy conectada en el peor de los sentidos. Pero creo que todo se compensa al final. Es decir, aparece Trump, pero al mismo tiempo que aparece Trump, vamos a poner Trump, es el primero, porque me ha venido la referencia de la primera imagen que hemos tenido en la respuesta anterior, ¿no? Enseguida va a aparecer otro movimiento que está permanentemente equilibrando. Yo creo que la sociedad tiene tendencia a la homeostasis. Es decir, que a lo mejor no hay que apretar demasiado y el cuerpo se termina regulando sin necesidad de meterle un fármaco. A lo mejor la cosa se puede autorregular y creo que no nos queda más remedio a los que seguimos dedicándonos a lo que nos dedicamos, que es a sanar desde otro lugar, que confiar en la homeostasis. Yo soy un firme creyente, en este caso, de que las cosas se van a terminar equilibrando sin necesidad de pinchar. Pero son jóvenes más tristes que los de antes. Yo creo que son jóvenes más dormidos, más atontolinados y al mismo tiempo más despiertos. Pero no el mismo joven. Es decir, que cuanto más se adormece una parte de la sociedad, más se despierta otra. Creo que este equilibrio del que estoy hablando, esta homeostasis de la que estoy hablando, opera. Yo por lo menos soy un firme creyente en eso. A lo mejor soy un idealista, pero creo que esto es así. Igual que me suceden... Le he cambiado la U a la palabra casualidad en un tiempo a esta parte. Todo me parece causal. Yo qué sé, quizás no es racional, pero cuando de repente nos ponemos a hacer Ladies Football Club, tenemos pues eso, el complejo de la embarazada, ¿no? Que solo ve embarazadas alrededor. Esto que, pero todo el mundo está embarazado justo cuando me he embarazado yo. Bueno, pues hacemos Ladies y está ahí una guerra en Ucrania y lo peta el fútbol femenino y Alexia Putellas levanta por 2 veces, pero bueno, la primera vez durante los ensayos y récord de asistencia a un partido de fútbol. Dices, ostras, tocaba hacer esta función y la decisión de hacerla es muy anterior a esto, ¿no? No es que seamos visionarios, es que hay algo que opera, que hace que el teatro está ahí por algo y de repente, como yo siempre digo que es la vía rápida para contar las cosas, no solamente es la vía rápida
para poder hablar de lo que ha dicho esta mañana, siempre utilizaba yo el referente de Cospedal, aquella vez que dijo lo de los diferidos y tal, ¿no? Es que esa misma tarde en Loreto y Chicote estoy convencido de que si no se hizo, se pudo hacer al día siguiente un microteatro, pues en diferido. Pero muy poquito, el diferido iba a ser muy poquito, es el arte que menos diferido tiene con la realidad. Y decías también sobre la memoria histórica, o sea, hacéis una obra que reflexiona sobre la memoria histórica desde un lugar muy concreto y casualmente es el año en el que el relato sobre la memoria histórica empieza a cambiar, o parece que empieza a cambiar, ¿no? Ojalá sea así, sí, Cuelgamuros. O sea, que al final eso también influye, ¿no? Que abráis un debate. Sí, a pesar de las hostias que se llevan los primeros que deciden abrir el debate, ahí está también el caso de Irene Montero, que se ha podido comer más hostias. Quizás en un futuro se aprecie un poquito más los ovarios que ha tenido esta mujer para estar en ese hemiciclo diciendo las cosas que estaba diciendo sin temblarle el pulso y con toda la emoción. Las dos cosas. Tengo la sensación de un tiempo a esta parte de que ese tipo de cosas están empezando gracias a que hay gente que se atreve a poder llorar en público y poder defender las cosas con amor y con rabia y con todo, sin faltar al respeto, sin estar por encima del bien y del mal, etcétera, etcétera. Pasitos yo creo que sí que estamos dando y tienen mucho que ver en esto los avances que estamos haciendo en temas de memoria, pero sin ir más lejos, ayer o antes de ayer, esta semana pasada, Olga Rodríguez, la periodista, ha estado en Argentina, están en Argentina haciendo Una noche sin luna, lo van a estrenar la semana que viene, todo vendido, por cierto, todo vendido, 6 días en el San Martín. Toma ya ahí un poquito de spam. Bueno, pues se le ha hecho mucho más caso en Argentina con los desaparecidos de Villalpando que de lo que se le ha hecho aquí. Entonces, bueno, lo importante es ir dando pasos. ¿Estamos en el momento de hablar de esto? Siempre es el momento de hablar de esto, por desgracia. ¿Y esos pasos no despiertan también más odio entre los jóvenes? Porque eso es algo que también refleja un poco esta obra, ¿no? Es una juventud que se venga de los decretos y de las decisiones que ha tomado la generación anterior. Es decir, nos habéis metido en estas guerras y nos estamos comiendo vuestra mierda. De eso hablan y no lo hacen desde un lugar en la propuesta de Muawad, no lo están haciendo desde un lugar, vamos a decir, razonable. Ya no hay nada que razonar, ya es tomar las riendas del asunto y expresar con todo el dolor nuestro propio dolor. Vamos a terminar con una duda que tengo. ¿Estás en Megalodón? Sí. Ha sido más difícil que Mogat. Pues mira, te voy a decir una cosa. Dímelo. El proyecto anterior, el Ladies Football Club, lo ensayé a caballo entre Londres y Alcorcón. Es decir, yo salía de pegarme con Jason Statham y me iba al polígono Urtinsa a dirigir a las ladies. O sea, salía de la cosa más testosterónica y me metía en un baño absoluto maravilloso donde me relajaba y me olvidaba de Jason. Y luego volvía a Jason, que me veía con el teléfono en el set, siguiendo en directo los ensayos de la coreógrafa, y escuchaba canciones. Él decía, ¿pero qué está haciendo este tío? Escuchaba canciones folclóricas que lleva escuchando él toda la vida. El español, un error, ¿eh? Decía, ¿pero qué estás escuchando? Si esto lo escucho yo de toda la vida. Y le conté la historia de las ladies y no la conocía. Pero no la conocía ni él, ni el productor, ni nadie. Si os digo que hasta el productor, fíjate, esto es una primicia, el productor de Megalodón es coproductor de Ladies Football Club. ¡Ostras! Sí, porque me obligaron de repente, yo había pactado unas fechas y de repente me quedé sin fechas, me cambiaron el plan de rodaje y me dijo, bueno, esto te lo compenso yo, y nos permitió alquilar un espacio para seguir ensayando. Y ha sido el productor de Megalodón. O sea, cuidado con Hollywood, ¿eh? Cuidado con Hollywood. Pues Sergio Pérez Mencheta, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, ha sido un placer, como siempre. Cadena SER. La radio.